Vamos a empezar con la quinta y última conferencia del evento. Esta quinta conferencia va a ir a cargo de Joan Bonillo Walid. Ha estudiado filosofía en la UB, ha escrito artículos en revistas culturales, por ejemplo Minerva y Yaltad, y ha trabajado en la asociación Ashura en Granollers. ¿De acuerdo? Hoy tenemos el placer de tenerlo aquí. Va a hacer la quinta conferencia cuyo título va a ser Islamofobia. Pues cuando quieras, Walid, bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim, todas las alabanzas son para Allah, Señor del universo. A ti te glorificamos, en ti buscamos ayuda, a ti te pedimos perdón por nuestras faltas, en ti buscamos refugio del mal que hay en los hombres, el refugio del mal que hay en el universo, el refugio del mal que hay en mí, el refugio del mal que puede haber en los genios. A quien Alá guíe nadie lo puede desviar, y a quien Alá decrete su extravío nadie podrá guiarlo. Testigo que no hay más que una divinidad excepto Alá, único, sin par, y que Muhammad es su siervo y mensajero. La paz y las bendiciones de Alá sean con él. Oh Alá, te pido que guíes mi lengua para que pueda ofrecerle hoy a mis hermanos y hermanas una parte de mi conocimiento, y que ese conocimiento no pueda herir a nadie, ni pueda degradarme a mí como persona, ni degradar tan siquiera a aquellos que merecerían ser degradados a mí. Me ha tocado hablar de un tema que yo no he escogido, la islamofobia. Yo hubiera preferido hablar de la islamofilia, me hubiera sido mucho más fácil. Hablar de un tema del que en un grado u otro todos hemos sufrido, es un tema difícil porque sin considerarme una víctima lo he sufrido yo mismo y lo habéis sufrido todos y cada uno de vosotros. Entonces, claro, como el título de la conferencia era la moderación, además de que el Islam debe ser un acto de constante moderación y de adoración a Alá, pues me ha hecho hacer un ejercicio para intentar ponerme en aquel que practica la islamofobia y el intentar ser tolerante con él. Hasta cierto punto, yo soy de los partidarios que el Islam es una religión de acción, no es una religión solo de contemplación, y de que todos los golpes deben ser devueltos en la justa medida. Quiero decir, la violencia no se devuelve con violencia, el insulto no se devuelve con insulto, pero que hay maneras de devolver los agravios que causan mucho más daño y son mucho más fuertes que lo mismo que ha empleado el ignorante con nosotros. A partir de aquí me empecé a pelear con la palabra, porque ya la palabra islamofobia es una palabra, digamos, mal escogida, porque una fobia es un miedo. Así lo describe la Real Academia, lo he apuntado literalmente, es temor angustioso e incontrolable ante ciertos actos, ideas, objetos o situaciones. Por ejemplo, el que padece de aracnofobia tiene miedo a las arañas. El que padece de claustrofobia tiene miedo a sentirse en lugares cerrados. Cuando hablamos de islamofobia, parece como si estuviéramos justificando un acto de miedo en un acto reflexivo y que ha tenido cierto atenuante para poderlo cometer. Y eso es con lo que la palabra, digamos que no es una palabra justa. Casi todos los actos de islamofobia no son actos cometidos contra la fe islámica, sino que tienen un componente de racismo importante. Pero cuando hablas de islamofobia, pues parece que rebajas el grado de racismo, que es universalmente detestable, para convertirlo en un grado de un delito un poco más pequeñito. Entonces, claro, como la palabra no la hemos impuesto nosotros, sino que nos la ha impuesto alguien, pues tenemos también que sufrir incluso el tema de esa palabra. Yo, más que islamofobia, como dice Fatih al-Mowli en alguno de sus artículos, hablaría de maurofobia, que es literalmente el miedo al moro. Esto es más justo. Además, nos encontramos en un área geográfica donde ha habido una historia que por otra parte pues se ha manipulado, porque siempre el que gana la escribe y además la escribe con sus propias realidades. Hay cierta parte de manipulación social, histórica y cronológicamente actual en cada uno de esos actos. Y después ha habido, hace mucho menos tiempo, un acto de colonialismo con el tema de Marruecos o con los temas de Argelia, con los temas de Libia, que han cubierto de tópicos absurdos en la sociedad, han ido introduciendo tópicos absurdos sobre que todos somos iguales o que todos tenemos el pensamiento para el que ellos nos han etiquetado. Dicho esto, luego voy a entrar en más profundidad. Como casi siempre cuando me encuentro ante una situación de la que debo hablar o de la que debo reflexionar,
En el fondo, el que me ha pedido hablar de la islamofobia me ha hecho un favor, porque no me gustaría hablar del tema, porque creo que ya se ha hablado mucho y se sigue escribiendo mucho, y en Google encontraréis muchas cosas, pero claro, me ha obligado a ser un poco creativo, porque si al final ponéis en Google islamofobia y sabe lo mismo que estoy diciendo yo, vais a decir, hombre, qué listo es el Walid este. Se ha buscado el Google y las 3 primeras reseñas ha hecho copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, y aquí nos ha hecho una conferencia que ha quedado como nadie. Yo lo único que he hecho ha sido coger el Corán, que siempre es mejor que el Google. Y me he dado cuenta que el primer delito que se comete después de la creación del hombre es un delito de racismo. Y es el primer delito del que nosotros tenemos constancia. No sabemos si antes de que se crease al hombre hubo algún otro delito. Pero veréis a qué delito me refiero. Yo he seleccionado, por ejemplo, la sura 38 del Sad, de las ayas 71-74, que dice así: He ahí que tu sustentador dijo a los ángeles: ciertamente voy a crear un ser humano de arcilla. Cuando lo haya formado por completo y haya insuflado en él algo de mi espíritu, caed postrados ante él. Aquí, Alá no está sometido al tiempo, en Alá todo es presente, todo es eterno. Solo las criaturas que él ha creado estamos sometidos al tiempo. El tiempo existe para todos menos para él. Hace una advertencia. Si buscáis un paralelismo, la gente que practica el racismo, que practica la islamofobia, primero ha recibido ciertos mensajes. Alá da un mensaje, que es una verdad absoluta de cuál es su plan. Podía no haberlo hecho, podía directamente haber dicho: aquí tenéis al hombre, lo acabo de crear, adorarlo inmediatamente, pero no, él da un mensaje por anticipado. Y él sabe por qué, nosotros lo ignoramos naturalmente. Luego en la sura el Arafat 11:13 dice: ciertamente os hemos creado y luego os dimos forma. Primero nos creó y luego posteriormente nos dio la forma. Y luego dijimos a los ángeles: postraos ante Adán. Y se postraron todos, excepto Iblis, que no fue de los que se postraron. Dice en plural: no fue de los que se postraron. Y dijo: yo soy mejor que él. Yo soy mejor que él. A mí me creaste de fuego. Está haciendo una ostentación de su material genético. A mí me creaste de fuego. Mientras que a él lo creaste de barro. De algo que surge, de algo más bajo, de la tierra. Todos sabéis la contestación por parte de la Subhana Ta'ala, que dice: desciende de ese estado, no es propio que te muestres arrogante aquí. Sal, pues en verdad estarás entre los humillados. O sea, en ese momento Iblis hace un acto de apostasía. El mayor delito que puede cometer cualquier criatura creyente, porque hasta ese momento probablemente Iblis era creyente. Pero ha habido un mensaje previo, ha habido un tiempo en el que él ha podido cocer en su interior esa envidia, ese odio, esa rabia a una cuestión importante que le va a privar de. Cuando hay racismo o islamofobia, dejadme hablar más de racismo que de islamofobia, aunque entraremos en debates con esto, hay un sentido de la propiedad. En el Islam es verdad que la propiedad está regulada, está muy bien regulada, pero la propiedad no existe. Sin embargo, yo me siento el dueño de mis hijos, me siento el dueño de mis tierras, de mis pisos, de mi dinero y de mi no sé qué. Pero la propiedad en el Islam no existe, es un préstamo perecedero, un préstamo que solo va a durar el tiempo que duremos nosotros, que es menos de un pestañeo. No es nada. Pero existen muchos tipos de propiedad. Por ejemplo, existe la propiedad intelectual. O, por ejemplo, existe la propiedad del amor. En el momento en que te amo, te poseo. Eres mía, eres mío, eres mi amigo, eres mi hijo, eres mi esposa. Cuando algo pone en peligro la propiedad, surge la violencia. Si no entendemos que la propiedad es solo un préstamo, que vuestros hijos no son vuestros, sino que es un préstamo, una hasana, una tarea, una obligación, un deber que os ha ofrecido Alá. Si no entendemos que la propiedad es algo perecedero y que perecerá en nuestra vida con nosotros, no habremos entendido nada. Y en este momento se comete un acto, un delito de apostasía importante. Pongo en duda que esto sea justo, por tanto reniego de Alá Subhana Ta'ala. Tan grave es que Alá no le da ni la oportunidad del arrepentimiento. No dejo ni que te arrepientas. A partir de ahora serás de los extraviados. Solo le otorga, gracias a su rahma, un poco de tiempo. Te daré tiempo.
para que sigas haciendo el mal si lo deseas. Pero tu condena será segura, hagas lo que hagas o vayas donde vayas. Digo porque cuando penséis que cometéis un delito, pensad muy bien en qué tipo de delito cometéis. Un haram es un delito. Va contra las reglas, va contra las normas y va contra la palabra del Creador. Y en este momento no imagino cómo se debió sentir Iblis cuando debió cocer su odio dentro, su decepción, para llegar a ese punto. Le hubiera costado poco postrarse y seguir haciendo su vida o intentar sanarse, ¿no? Pero este, para mí, es el primer delito que comete la humanidad. Luego hay otros muchos más, pero este es el primero. Por tanto, es un delito en el que nosotros sufrimos, en otro grado y en otras circunstancias, el mismo delito que sufrió nuestro padre Adán, Alá lo tenga en su gloria. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, aquí hay muchas cosas que os puedo decir. Fijaos en la sura 49, la de los aposentos 12 y 13, que dice: «Oh vosotros que habéis llegado a creer, evitad la mayoría de las conjeturas sobre otra gente». Cuando practico el racismo, estoy practicando una conjetura, algo que yo presupongo. No doy pie a la singularidad de cada uno de los hombres. Todos los hombres son diferentes. Yo siempre digo, hay un solo mensaje del Corán, Allah subhanahu wa ta'ala, pero hay 1.400.000 interpretaciones que son tantos musulmanes como hay en la tierra, del cual no nos podemos desviar mucho, pero bueno, podemos tocar alguna que otra pequeña melodía, no una sinfonía. Pero cada uno puede vivirlo en plena libertad, porque Alá lo primero que nos otorga es esa libertad. Por tanto, dice, pues ciertamente parte de esas conjeturas es haram. No os espiéis a unos a otros ni murmuréis unos de otros. Ese es el origen del delito del que estamos hablando. Ese es el delito que cometen, en este caso con nosotros, y nosotros sí lo cometemos con alguien. No penséis que el Islam está exento de racismo. Y yo por lo menos lo he visto en algunos casos. Bueno, perdonadme, no, ahora me acabo de equivocar. Algunos supuestos practicantes o creyentes son capaces de practicar acciones que tendrían que ver con el racismo. Eso sería mucho más exacto decirlo así. Fijaos que dice: «Oh gente, ciertamente os hemos creado a todos de varón y hembra y os hemos hecho naciones y tribus para que os reconozcáis unos a otros». Nos ha hecho naciones y tribus para que nos reconozcamos. Aquí entraré en una cuestión, que es una cuestión importante, y es la defensa de la no existencia de las razas. Podemos pertenecer a etnias, podemos pertenecer a grupos culturales, a grupos religiosos o a grupos geográficos, pero las razas en sí no existen. Luego os daré alguna referencia de algún actor y de algún autor y algún científico que ha escrito algunos trabajos muy interesantes al respecto, y alguna recomendación sobre algún libro que debía ser obligatorio en todas las escuelas y en todos los colegios del mundo. Y yo quisiera hablaros de la propiedad. He empezado a deciros que la propiedad es la que hace, la forma en que tenemos de atarnos a la propiedad, que tenemos de poseerlos, de poseer esa propiedad, es lo que hace a las personas débiles y les hace cometer un delito. O potencialmente un delito. Contra más amor tengamos a la propiedad, con más rabia la defenderemos. Contra más miedo tengamos a perderla, o más se atente contra nuestra seguridad, más posibilidades habrá de que practiquemos la violencia contra aquel que presuponemos puede arrebatárnosla. Os cuento todo esto para que, si conocéis a aquel que lo practica contra vosotros, os será más fácil identificarlo y os será más fácil defenderos. Y yo, afortunadamente, como peso 95 kilos, pues a lo mejor nadie me ha venido a decir: «Oye, tú, moro, ¿qué te has pensado?», ¿no? Quiero decir que siempre hay actitudes que son absolutamente cobardes. Quien más lo sufre son nuestras mujeres, son las más valientes. Son las más valientes. ¿Por qué? Porque en ellas hay una manifestación pública de cuál es la religión que profesan. Por tanto, hay que agradecerles. Yo os daría el aplauso a todas vosotras, si me lo permitís, porque ponen en riesgo a veces su integridad. Y lo ponen con una valentía absoluta y con una resignación absoluta. Fijaos, hablando de la propiedad, luego volveremos al tema del velo, si me dejáis. Hablando de la propiedad,
Cuando era más joven hubo un filósofo que me gustó mucho que era Rousseau. Rousseau hace un contrato social en el que habla de la propiedad y habla de que, bueno, él no prohibiría la propiedad como harían otros comunistas, pero que la regularía. Y además habla de maneras muy interesantes sobre el contrato social. Claro, era un filósofo que me gustó mucho, pero el día que entré en el Islam pensé, hombre, 1000 años antes, un profeta iletrado ya había regulado todo esto. En vez de romperte la cabeza como te la rompiste, si hubieras conocido el Corán como lo he conocido yo, podríamos haber hecho juntos una tesis mucho más brillante si te hubieras dejado aconsejar. Pero bueno, el tema es ese. Hay una cosa que dice que es verdad, que el delito aparece cuando aparece la primera propiedad. Eso es muy curioso, porque fijaos una cosa, hemos tenido una evolución como especie, la que sea. Mientras fuimos cazadores-recolectores, los delitos eran prácticamente inexistentes. ¿Por qué? Porque los terrenos de caza eran abundantes, hoy cazábamos aquí, mañana cazábamos allá. Si los que venían eran un poco más fuertes, no valía la pena pelearse por un ciervo porque había otro. Entonces poco discutíamos de eso. También éramos recolectores, es decir, empezábamos a coger frutas del bosque, lo que sea, y nos las comíamos. Y como había suficientes, pues no teníamos por qué pelear. Esto es muy interesante porque él dice una frase muy contundente que dice: el único hombre que mereció la muerte fue el primero que dijo esta tierra es mía. Es decir, el delito de la propiedad no aparece hasta que aparecen los agricultores. En el momento en que aparecen los agricultores y que no hay ninguna regulación sobre la tierra es cuando aparece el delito. Y yo tengo que poseer. A partir de que poseo, puedo poseer más. Y puedo justificar incluso la defensa de esa tierra. Esta tierra es mía. Aunque satisfaga mucho más de mis necesidades, esta tierra es mía. Si pensáis eso, podéis extrapolarlo a otras muchas cosas. ¿Qué necesita un hombre? ¿Cuánto dinero necesita un hombre para cuando ya sabe que en su vida no podrá gastarlo? Ni lo podrán gastar sus hijos, ni lo podrán gastar sus nietos. Ya no llegará a ver la pobreza en un par de generaciones. ¿Qué es lo que le lleva a acumular más? El miedo. Es una cobardía. El miedo a no tener. De eso es de lo que nosotros en teoría estamos exentos. Aquí hemos venido a morirnos, lo siento mucho. Si algo tengo claro es que Alá es absolutamente justo y ha hecho absolutamente una aplicación democrática en la forma en que nacemos, pequeños, indefensos, desnudos, y en la forma en que morimos, viejos, decrépitos y desnudos. ¿Qué nos podemos llevar? Sí, nos podemos llevar muchas cosas. Hay dos cosas que nos podemos llevar. Una, nuestras buenas obras. Eso sí que forma parte de vuestra propiedad. Y por eso seréis juzgados. Entonces no perdáis el tiempo. Acumular. ¿Qué dice el Islam? Competid en las buenas obras. Es en lo único que pide que seáis competitivos. Ahora educamos a nuestros hijos que tienen que ser muy competitivos. Tienes que sacar muchas notas, tienes que ganar mucho dinero, tienes que ahorrar mucho, te tienes que comprar. Todo es fruto de la cobardía. Escuchadme, el futuro no existe. El futuro no existe. Es algo que ponéis en vuestra cabeza. Nadie os garantiza que mañana estaréis aquí. ¿Ni dentro de media hora? Nadie. Entonces, ¿por qué os preocupa tanto el futuro? Cuidado, no quiero decir que no seáis responsables, que no planeéis vuestras vidas, que estudiéis, que trabajéis, que no malgastéis el dinero, pero que eso no tenga que ser para vosotros una tortura constante. Competid en las buenas obras. Otra cosa que os podéis llevar es el conocimiento. Cada uno en su grado de facultad. El conocimiento. ¿El conocimiento en qué? No confundáis el conocimiento con la información. Tener mucha información no significa conocimiento. Yo empecé a enterarme de qué era el conocimiento a partir de que empecé a entender a lo mejor una milésima parte del Corán. Hasta ese momento podía tener mucha información. Ahora, cuando puedo practicar y graduarme las gafas a nivel Corán Sura, es cuando puedo decir, aquí tengo esto o aquí tengo lo otro. Eso es mucho más fácil. Entonces, pensar que aquellos que practican la islamofobia con vosotros, los que practican el racismo, están atenazados, tienen miedo y son unos cobardes. Y están llenos de presuposiciones. Y yo presupongo que tú. No hace falta que os repita todos los tópicos que conocéis. Somos cobardes, somos traicioneros, somos violentos, somos muy machistas, nuestras mujeres están todas sometidas, les obligamos a llevar el velo y somos unos salvajes y letrados.
Y aquí a veces me pregunto qué es lo que hacemos nosotros para evitar esas concepciones. De acuerdo que somos pocos. Pero pensar una cosa, que juzgarán a cada uno de nosotros por las actitudes que tengáis cada uno de vosotros. Es decir, cuando yo hago una cosa mal, enseguida se me atribuye que la hago como musulmán. No se me va a atribuir que la hago como, pues como un peatón en la calle, o como un conductor, o como un chico que se pelea con otro. No, eres un musulmán. Por eso eres violento. Por eso le has pegado, por eso le has robado, por eso le has... ¡Qué barbaridad! ¿Habéis oído hablar de la cristianofobia? No. Pues ¿cómo no va a existir? ¿Por qué el Ku Klux Klan no es un grupo cristiano? Alguien está poniendo etiquetas. Alguien está llenando el mundo de etiquetas. Y no las estamos comiendo. No las están poniendo en el plato, no las estamos comiendo. ¡Qué barbaridad! No quiero entrar en delitos que han cometido gente que practica otras religiones que son monstruosos. Si nosotros hubiéramos practicado una pequeña parte de esos delitos, os aseguro que nos habrían destrozado. Nadie habla de cristianofobia, ni de judiofobia, ni de budistofobia. Cuando con los rajiñas han cometido un genocidio recientemente tremendo, nadie habla de budismofobia, ni nadie sale corriendo cuando ve un budista. Y están cometiendo. Y están cometiendo. También hay que decir que lo que cometemos nosotros contra nosotros mismos, o supuestamente gente de nosotros, ¿sabes? Que hay cosas por las que tenemos que callar, cosas por las que tenemos que gritar. ¿Vale? Os quería recomendar el libro de Gianluca Cavalli Sforza. Es un libro que se llama ¿Quiénes somos? Y es el libro que yo recomendaría que se estudiaran y del que se dieran exámenes en todos los institutos. Porque este hombre, antes de que se hiciera el plano del genoma humano, empezó estudiando los grupos sanguíneos de las diferentes poblaciones del mundo. Y después se estudiaron los cromosomas. Y el trocito de cromosoma común a todos los varones, dejo de un lado a las hembras, no sé por qué, pero de todos los varones, porque tenemos un cromosoma de más, perdona, estaba justificado. Bueno, pues fue capaz de establecer la relación entre todos esos cromosomas de diferentes etnias culturales. Y llegó a conclusiones muy interesantes. El 85% de la población, todos los genomas eran iguales. Por tanto, desde el punto de vista de genoma, es imposible distinguir un color de piel. Que volvemos a las etiquetas. Por ejemplo, mi mujer es oscura, pero es que cuando hablo de alguien de color negro, el negro tiene tantos matices, o el blanco tiene tantos matices, o el rojo tiene tantos matices, o el amarillo tiene tantos matices, que es una auténtica atrocidad, un auténtico desastre. Comentaba con el hermano Mansur dos cosas. Una, la niyá hace la palabra, pero la palabra alimenta la niyá. Es decir, la palabra justa sobre la intención justa, si las acercamos, hacen que la niyá se potencie en sí misma. Fijaos, dejadme que haga un pequeño paréntesis sobre lo que os estoy contando. Alguien me dice, porque tu religión es el Islam. Digo, no, mi religión no es el Islam, mi din es el Islam. Y te voy a explicar la diferencia que hay entre din y religión. La religión es una serie de normas para conectarte con el Ser Supremo. Nosotros no tenemos solo unas normas para conectarnos con el Ser Supremo, nosotros vivimos 24 horas con el wifi a tope. Es decir, nuestra vida gira absolutamente y en torno a la adoración a Alá. Es más, si alguno de vosotros tiene una mala pesadilla, le aconsejo que se levante, haga vudú y haga un par de racas y haga tauba, aunque estuvieras durmiendo, no te cuesta nada. Esa es la diferencia. Claro, din como el nuestro hoy no existe apenas. Por lo menos no hay un grupo, una población importante que lo esté practicando. Somos una pequeña anomalía en el mundo. Bueno, 1.200 millones. Bueno, pero en el mundo hay mucha más gente, ¿vale? Y dentro de nosotros, no todos lo practicamos como un din, hay quien lo practica solo como una religión. Me dice, bueno, pero vosotros sois todos muy creyentes. Esta es otra afirmación de la que se le presupone al musulmán. Y le digo, hombre, ¿qué más quisiera? Que todos creyéramos como pensáis que creemos. No, todos no somos fervientes. Lo que sí es verdad, explico a la gente, es que en el Islam no existe el musulmán no practicante.
porque nos decimos la verdad a nosotros mismos. Mientras no estás practicando, no eres musulmán. Mientras robas, no eres musulmán. No discuto que puedes volver a serlo. Claro que sí, depende de que tu tauba sea capaz de ser aceptada por Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nosotros, no existe en nosotros el musulmán no practicante. En ese consenso estamos todos de acuerdo. No digo musulmán, digo musulmana. Intentaré intercalar musulmán y musulmana para que nadie se sienta poco aludido en este caso. Bueno, pues en este libro él hace el estudio de varias poblaciones antiguas. Y hay una en la que me gusta mucho, que recupera las tradiciones de algunos pigmeos africanos. Los pigmeos africanos son de las últimas tribus recolectoras. Tanto es así, ya no sé cuántos quedan, deben quedar muy pocos, que cuando no tienen nada que recolectar ni nada que cazar, trabajan de agricultores, pero cuando tienen el sueldo o el dinero, vuelven a la misma actitud de cazadores-recolectores. Y me llama la atención, con lo que os decía antes, que el crimen no existe prácticamente en esa tribu. Fijaos, entre las normas que tienen es que cuando dos se enfadan, como hacen las tiendas que son nómadas y van de un sitio a otro, ponen las puertas de manera que no se encuentren cuando entran y cuando salen. De tal manera que cuando se les ha pasado el cabreo, vuelven a poner las puertas bien para que puedan volverse a ver. Para que veáis la diferencia y la importancia de que os decía, qué influencia tiene la propiedad en la conducta violenta, en la inseguridad, en los miedos y en las defensas de lo mismo. Quiero deciros que hay una serie de miedos, os he hablado de los miedos individuales, pero una serie de miedos sociales, colectivos. Por ejemplo, las democracias se sienten en peligro con la presencia del Islam. Sienten que los valores democráticos que ellos promulgan, el Islam puede ponerlos en peligro. Lógico. Bueno, espérate, déjame que acabe. No lo veo tan lógico, pero bueno. Claro, es difícil que alguien piense, porque no hay constancia de que exista un país en el que haya podido sobrevivir la mezcla de democracia e Islam, porque entre otras cosas no han dejado que sucediera así. Claro, esta situación hace que ellos teman por sus valores. ¿Cuáles son los valores que ellos temen que se acaben? Por ejemplo, la libertad de culto. Una sociedad que dice que la libertad de culto les parece que una libertad donde haya muchos creyentes, esa libertad no debe ser practicada. Esto es una razón. La otra, volvemos al tema, es que nuestras mujeres están sometidas y por tanto eso es poco democrático. Que provenimos de países autoritarios y que por tanto llevamos el autoritarismo en nosotros, el patriarcado, el tan llamado patriarcado, ¿no? Somos los hombres musulmanes, imponemos nuestra ley sobre nuestras mujeres. No saben lo que sufrimos muchos maridos en manos de nuestras mujeres, que las hay también muy fuertes, os lo aseguro yo. Entonces, ese desconocimiento de nuestra sociedad es el que ellos piensan que ponen en peligro su existencia como democracias o como valores occidentales. Claro, la solución no es sencilla, pero no podemos vivir encerrados en nosotros mismos. Allah subhanahu wa ta'ala ha querido que estemos aquí, hoy y ahora. Y no podemos encerrarnos como colectividad. Tenemos que abrirnos. No renunciando a nuestros valores, sino demostrando que nuestros valores eran democráticos antes de que ellos aplicaran la democracia. Fijaos una cuestión. Qué poco le interesa a según qué Estado hablar del Al-Ándalus y de la eficacia que tuvo como Estado-nación. Claro, Córdoba en su momento tuvo, me parece que 400, 500.000 habitantes, no me acuerdo. Que Londres tardó como 200 o 300 o 500 años en tenerlos porque estaban mucho más avanzados. En la época de Córdoba, cualquier rey tenía que llamar a pedir a un cirujano andalusí para que operara a la gente. Porque disponían de antisépticos, podían practicar cesáreas garantizando la vida si no había ninguna complicación. Esto era algo impensable. Esa parte de la historia conviene esconderla, conviene que no exista, conviene llamarle reconquista y conviene asociar aquella civilización, que fue una gran civilización, según Leclerc, que es un gran autor francés, estudiador del Al-Ándalus, dice que fue el sistema socioeconómico que llegó a la excelencia, mucho más de lo que llegó Roma o mucho más de lo que llegó Grecia. Fijaos que en Córdoba había fuentes de colores y con olores
mientras que a sus enemigos se los comía la sarna. Para que imaginéis la diferencia de civilización que había entre unos y otros. En aquella Córdoba, en aquel Andalus, podían convivir judíos, árabes y cristianos. Y no pasaba nada. Y había paz social. Porque nuestras normas sociales están muy claras. El Islam hace tiempo que bien practicado erradica la pobreza social. Por dos motivos. Tenemos un impuesto fijo que se llama el zakat. Tenemos una voluntad que se llama la zakat y después tenemos la obligación de hacer el bien con nuestros bienes, de emplearlos para el bien. Claro, que alguien que practica esto mínimamente va a conseguir unos resultados muy eficaces. Entonces, continúo porque suelo irme por los hilos. Quería contaros lo siguiente. Sí que se ha demostrado que existen razas de perros. Entre un chihuahua y un gran danés hay unas diferencias biológicas y cromosómicas que los hacen incompatibles. Pero en el hombre no existe. Os lo digo porque cuando hablemos de razas, nosotros mismos seamos capaces de modular la palabra. No existen las razas. El racismo es un invento. Es un invento del poderoso, que quiere establecer unas diferencias y unas pautas sociales y dividirnos en grupos al máximo posible. Nosotros... Más de 5 minutos y solo acabo de empezar. Bueno, dejaremos como parte 1, parte 2. Si queréis hacemos un programa de Netflix y seguimos en el siguiente capítulo. Y hacemos un día una jornada que os lo podáis ver todo de golpe, que no os pase nada. Bueno, me dicen que quedan 5 minutos. No, ya sé que no tenéis prisa, pero me están metiendo prisa a mí. Entonces, me lo voy a saltar casi todo porque hay una cosa de la que sí no quiero escaparme. Hay dos cosas importantes. Mirad, una es la siguiente. Estamos en los años 20 del siglo XXI, con una crisis mundial a nivel económico muy importante, donde está creciendo el totalitarismo por todas partes. Quiero decir, que nadie espere que vuelva alguien como Hitler al poder, porque no será así. Pero sí que habrá democracias que cada vez recortarán más sus derechos para convertirse en pseudodemocracias autoritarias. ¿Qué ocurre entonces? Que la mejor manera de motivar, ganar votos y tener a la población en un estado de sufrimiento latiente es tener a alguien a quien echarle la culpa. Tener un enemigo. Si ese enemigo es una minoría de la que hace mucho tiempo estoy intentando atribuirle bulos, mentiras, tópicos o cualquier cosa de esas, la empezaré a deshumanizar. Cuando la deshumanice podré hacer muchas cosas. Retirarles pasaportes. Otra cosa. Por ejemplo, detener a alguien que es inocente y acusarle de unos crímenes que no ha cometido. Pero como había chateado con alguien que estaba no sé dónde y había comprado por eBay una revista de no sé qué, pues tengo suficiente para tener un titular en la prensa y decir que he detenido a un peligroso, entre comillas, ya sabéis qué. Tenéis que protegeros. Y para protegernos necesitamos conocer al enemigo. Yo no quiero ser un visionario, porque no puedo serlo, solo Alá sabe lo que va a ocurrir. Pero ahora existe un gran negocio y un gran enemigo que se llama la economía de la atención. ¿Sabéis lo que es la economía de la atención? No quieren que sepáis lo que es. Pero saben que Walid hoy está aquí, porque ahí está su teléfono móvil. Sabe qué páginas veo, sabe lo que compro por internet, sabe si mi televisión se conecta, a qué se conecta, sabe las series de Netflix que soy capaz de ver y sabe qué mensajes necesito. No solo a Walid, sino a cualquiera. No creéis que os lo digo por decir, pero fijaos, ¿de qué estamos pendientes? Bueno, ¿por qué estáis aquí y sabéis que mirar un teléfono es muy mala cosa? Pero en cuanto salgáis, todos vais a encender el móvil a ver qué ha pasado. Te ha llegado un mensaje, un hechizo, un paquete, hay un usuario nuevo, os he mandado 15 minutos más, gracias. No, si aplaudís va a quedar menos, no aplaudáis, por favor.
Bueno, tenéis 5 mensajes, 20 likes, 12 comentarios, 8 retweets, hay 3 personas mirando tu perfil, 4 empresas leyendo tu currículum, 2 altavoces inalámbricos rebajados, 3 facturas sin pagar. Las personas a las que sigues te están siguiendo en esta cuenta, hablando sobre este tema, leyendo este libro, mirando este vídeo, llevando esta gorra, desayunando este bol de yogur con arándanos o unas vacaciones de mi vecino, alguien está cantando esta canción. Todo esto lo saben. Y ahora existen empresas que se dedican a acumular datos, a venderlos y a servirlos. Esto es tremendo, os lo digo porque no esperéis que la islamofobia la sirvan pues como en los años 20, 4 matones, ¿no? Que iban a quemar mezquitas, a no sé qué. No. Van a generar opinión en las redes. Se están creando startups constantemente que están haciendo unos negocios sobre esto increíbles. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Estamos todos integrados en Facebook, en Google, y todos nuestros datos se ven cada vez más manipulados. Pensad una cosa, y lo comentaba con el hermano Mansur en la comida. ¿Quién piensa que en Occidente no hay ninguna religión? Casi todos diríais, bueno, nadie, 4 personas van a misa. No, no es verdad. En Occidente la religión se llama consumo. Y las catedrales son los centros comerciales, donde la gente va a pasear. ¿Necesitas algo? No. Pero vamos al centro comercial. Hay aire acondicionado en verano, calefacción en invierno, y como no sé dónde ir y no vale la pena ver un parque, un árbol, una montaña, un río o cualquier cosa, me voy al centro comercial, que además hay wifi gratis. Esta es la catedral. Y su salat se llama consumo. Su ramadán se llama rebajas de enero. ¿Acudís todos? Pues fijaos, todos acuden. Y las de septiembre pues son suay, bueno, vamos a decirlo así. Todos, ¿a comprar qué? No sé, como es barato. Esta sociedad se mueve así. Ese es su engranaje, esa es su religión. Su manera de hacer el salat es ese. ¿Por qué? Porque cada vez que compro algo, como soy un cazador-recolector, como cuando recogía la fruta, creas una dopamina. El cerebro, cuando cuentas una realidad, una oportunidad, perdona, y la compras, crea una dopamina de satisfacción. Nos ha pasado a todos, ¿eh? ¡Uy, qué regalo! Crea cierto entusiasmo que se diluye muy pronto. Pero son acciones impulsivas, contrarias al Islam, que es reflexión, y es racionalización. He comprado una cosa que no me hacía falta, pero es tan barata y es tan bonita. Tengo 20 gorras. Qué estúpido, tienes una sola cabeza. Pero entramos en ese juego constante. Consumir conocimiento. Consumir conocimiento. Jibril le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee, conoce, proclama, busca conocimiento en toda y cada una de sus formas. Jamás hemos tenido tanto acceso al conocimiento como ahora. Yo me he descargado de archivos, que no veas, PDFs gratuitos. Hay muchísimo. Cosas que no hubiera podido leer, cosas que no hubiera podido encontrar, he conseguido descargármelas. ¿Cómo hacer un acto racional de todo eso? Os voy a poner un ejemplo. Cuando sentáis en la mesa antes de comer, ¿qué decís? Bismillah. Cuando abrís el ordenador, ¿decís Bismillah? No. Ah, no. ¿Y cuando abrís el teléfono, decís Bismillah? No. Cuando abrís el correo, decís Bismillah? No. Solo cuando como. Cuando acabo de comer digo Alhamdulillah. Cuando apago el ordenador no digo Alhamdulillah. No, esa es la indefensión. No estoy utilizando probablemente las armas de las que me puedo dotar como musulmán para librarme de la agresión. ¿Sabéis cuántas horas pasamos delante de las pantallas? Más que con nuestros hijos a veces. Pero enciendo la televisión y no digo Bismillah. Digo, a ver qué hacen en Divinity, en la serie aquella turca que estoy siguiendo, que no sé qué. Pero es mi indefensión es esa. Estoy indefenso cuando pierdo conciencia, cuando dejo que el naz
actúe a sus ansias, a su placer. Estás cansado, siéntate en el sofá. No pienses en aquella factura, en aquel no sé qué. Pon la televisión. Esa es nuestra indefensión. Que sepáis que ellos están ahí. Tampoco quiero que penséis que soy un paranoico de las teorías de la conspiración. No lo soy. ¿Vale? Te diría que son identificables. El monstruo es identificable. Hombre, el monstruo, digamos, que tiene muchos tentáculos. Pero en la cabeza está el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, está el G8 o el G20 o el G30 y están la mayoría de los poderes financieros del mundo. ¿Por qué no existen países democráticos de tradición islámica? Porque tienen recursos para robarles. Por eso no existen. Porque si los hermanos en esos países salen a pedir democracia, puede subir el precio del petróleo. Mejor matamos 100.000, 200.000, 300.000, 1.000.000. Seguimos comprando el recurso barato. Nuestros coches están llenos de sangre. Hablan de diamantes de sangre. Pero nuestro petróleo, con el que alimentamos nuestros coches, están llenos de sangre. Tengamos conciencia de eso. O sea, no dejemos que nos anestesien, no dejemos que nos duerman. Tenemos el arma, tenemos la vacuna. Tenemos el comportamiento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, que ahora los tenga en su gloria. Y todo lo que os estoy diciendo encontraréis paralelismos que ya se dijeron de una manera u otra, igual que os he encontrado el primer delito, encontraría sobre el egoísmo, sobre la posesión de la tierra, sobre el crimen pasional, sobre cualquiera de estas cosas. Hay quien dice, yo el Twitter, yo solamente soy adicto a las noticias. Es mentira, es adicto al Twitter, porque las noticias hay muchas maneras de verlas. Pero os he dicho, y os voy a repetir, quiero devolver los golpes. El Islam es una religión de acción. Es una religión de acción. Tiene su parte de contemplación, tiene su parte de buenas obras. La manera de devolver los golpes es abrir los ojos. Abrir los ojos. Cuando abrís el ordenador, decir Bismillah. Cuando veáis algo que os interesa, leerlo. Cuando no lo leáis. Si tenéis que estar en las redes y contestar, tener presencia en la calle, tener presencia política, inmiscuiros en la sociedad. Pero bajo la perspectiva del Islam. Es nuestra vacuna. Si lo hacemos así, podemos llegar a ser un grupo realmente curioso. Yo entiendo que para el sistema, alguien que reconoce que solamente tiene un código, que es el Corán, que no puede prevalecer cualquier otro sobre él, alguien que tiene solamente un líder que seguir, que es Alá, subhanahu wa ta'ala, alguien que solo puede basarse en la jurisprudencia y en los hechos cometidos por Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, es alguien muy peligroso. Porque sois libres. No me interesa que seáis libres, no me interesa que penséis. Me interesa que sigáis yendo al centro comercial, que hay rebajas, no las perdáis. Me interesa que no penséis. Me interesa que no adquiráis conocimiento, que permanezcáis tontos a ser posible. Que no votéis, no votéis. ¿Por qué? Porque si empezáis a votar, vais a empezar a ser un target electoral y voy a tener que daros derechos. Es mejor que no votéis, que no pidáis vuestros derechos. Quería hacer un inciso aquí, ya verás, y lo comentaba hace poco con un hermano. Todos los ismos son inflamaciones. En el Corán no tienen cabidas los ismos. Por eso decía, buscad la palabra adecuada que tenga que ver con el niya. Por ejemplo, no quiero herir sensibilidades, El feminismo en el Islam es la igualdad de condiciones entre el hombre y una mujer absoluta. A veces he visto conversaciones entre hermanas con muy buena intención que son activas feministas, que me parece bien, yo también lo soy, me declaro. Pero están discutiendo sobre si debo ser feminista con pañuelo o sin pañuelo. Pues no lo entiendo, quiero decir, deja a la que lleva pañuelo y respeta a la que no lo lleva. Tenéis un mensaje común. Tenéis solamente un libro, tenéis solamente Alá subhanahu wa ta'ala. Discutid sobre otras cosas, eso no hace falta que lo discutáis. Eso sí que merece. Sembrar entre vosotras la unión, no la desunión, porque ellos las quieren desunidas. Están diciendo, no puede existir un feminismo con el fular puesto.
Hombre, porque lo digas tú. O todas las mujeres que llevan el fular es porque se lo impone su marido. Pues oye, yo a la mía no sería capaz, te lo aseguro. Fijaos, he tenido un problema y os lo voy a explicar. Mi hija empezó a hacer el salat conmigo, pequeñita, ¿no? Con 7 años, digo, ahora ya vamos a hacer el Magreb los dos juntos. Y me dice, papá, ¿por qué no te cubres la cabeza? He estado 2 años poniéndome algo en la cabeza. ¿Por qué? Porque no he querido generarle en ella una actitud de diferencia entre el hombre y la mujer desde pequeña. Ella lo ha entendido rápido. Me lo pongo, no te preocupes, hija, hacemos el salat juntos, prefiero hacerlo conmigo que con su madre, me lo pongo y no pasa nada, tú lo haces a mi lado. Es mejor que busquéis siempre esa solución. Amigable, fácil. Sí, no está prohibido, ¿vale? Lo que pasa es que pocos nos la cubrimos porque hay que reconocer porque hace calor. Es igual. Otra pregunta que me hizo, ¿sabes qué pasa? Que tengo que deciros en favor de la mujer que uno no descubre lo que es una mujer en toda su capacidad hasta que no tiene una hija. Es decir, descubrí a mi madre, he descubierto a mi esposa, pero hasta que no he tenido una hija, no he descubierto, digamos, la totalidad de la mujer. Nunca, no puedes conocer la totalidad, ¿no? Pero ahora sí que lo he conocido todo. Me hizo una pregunta muy importante, papá, ¿por qué no ha habido profetas mujeres? Claro, había que salirse, ¿eh? Le he dicho, mira, solo conocemos unos cuantos profetas, no los conocemos todos. Alá es justo cuando escoge a sus profetas, pero yo creo que pueden haber habido, seguro que habrá habido, mujeres profetas. Porque han habido, durante la historia de la humanidad, muchísimos. Ha habido mujeres que han aportado mucho al Islam, que sí que conozco, te hablo de Aisha, te hablo de Fatija, te hablo de todo esto, vale, muy bien. ¿Vale? Pero hay que poder responder a las preguntas de los niños con cierta naturalidad. Los niños hacen pocas preguntas, ¿eh? Pocas. Las niñas sí, las niñas hacen preguntas que te ponen en situaciones un poco difíciles, ¿eh? Y hay que saberlas responder. Bueno, para acabar, Alá bendice a Muhammad y a su familia, apresura el consuelo de la verdad y la justicia para el ser humano. Oh Dios, perdónanos a nosotros y a nuestros padres, profesores, maestros, allegados, amigos, vecinos, a todo aquel que tenga un derecho sobre nosotros o nos haya beneficiado en algo, así como a nuestros hermanos que nos precedieron en la fe, guiadnos de los bienhechores. Oh Alá, eleva los grados a nuestros sabios educadores, nuestros eruditos, activos, despiertos y combatientes. Oh Alá, aumenta los grados de los inocentes que sufrieron por la causa de Alá, incluidos los que sufren de islamofobia o racismo. Esto lo añado yo. La paz sea sobre quien sirve a la verdad por el dueño de la verdad que trabaja para establecer la equidad y la justicia. No hay poder ni fuerza excepto en Dios Altísimo. La hawla wa la quwwata illa billah. Amén. Amén.